Hola a todos y bienvenidos a Leyes sin Estrés. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí para explorar juntos el fascinante mundo del derecho, sin complicaciones ni estrés. ¿Qué tal a todos? Gracias por estar aquí. En la mañana, en la noche, a la hora que nos estén escuchando, gracias por estar con nosotros. Yo soy Oscar Vázquez y como cada semana seguiremos tratando temas relacionados con el derecho y trataremos de ser muy ágiles y muy cordiales en cuanto a las explicaciones que demos en este podcast. Siguiendo las condiciones y bueno, la ruta que planteamos Berito y yo la semana pasada, tuvimos la gran fortuna de tener respuesta por parte de un escucha. Se llama Carlos Romo Vázquez, es médico y nos dejó unos comentarios, particularmente algunos puntos de vista desde el punto de vista legal. Evidentemente tocaremos los puntos de vista legales. También hay una opinión muy particular sobre temas políticos y procuraremos no tocarlos precisamente porque, como lo habíamos comentado, este podcast es específicamente para temas legales. Seguramente en algún momento tanto la política como el derecho tendremos que tocarlas desde una perspectiva muy objetiva. Pero en esta ocasión, y agradeciéndole al doctor Romo, voy a tomar parte de su nota de voz que hizo favor de hacernos llegar para explicar dos puntos importantes. Como ustedes van a escuchar, el doctor toca un tema en materia de seguridad por parte de un homicidio. También toca un tema de una extorsión de la que desgraciadamente fue víctima. Y toca dos puntos interesantes. Un punto sobre las dudas que tiene como profesional de la salud, él es médico, y como su gremio tiene también cierto tipo de dudas al respecto de esto. Hoy en camino fui escuchando el segundo capítulo de Leyes sin Estrés. Gracias por la información de valor que nos han compartido. Hoy ya de regreso, sí me gustaría aportar con este tema y la solicitud que mandaron en el podcast, sobre todo como eso que a nosotros nos pasa. Espero no extenderme mucho, pero en concreto es esa ineficiencia por parte de los impartidores de la ley. Nos hace cuestionar muchísimas cosas. Durante los últimos años hemos vivido temas que tengan que ver con el acercarse a problemáticas con la ley. De algunas veces estando nosotros implicados, en algunas otras defendiéndonos. Por citar algunos, la realidad en la muerte de el asesinato de una mujer, en este caso mi hermana, hace algunos años. Los temas legales con temas de instancias descentralizadas como COFEPRIS. Por ejemplo, los temas de la vulnerabilidad que en la profesión médica tenemos para los temas de problemáticas, en el caso concreto de una situación que médicamente nosotros también tenemos esas dudas. Últimamente un tema de extorsión que vivimos vía telefónica, en donde vamos a la fiscalía para externar los hechos y lo único que se tiene es pérdida de tiempo. Se utilizan horas y horas estando en la fiscalía, no se tiene ninguna respuesta, y lo único que al final te dicen es nosotros les vamos a hablar y vamos a hacer la investigación. Es como cuando le dicen al paciente: muy bien, ahí está su receta de paracetamol para su cáncer y con eso se le va a quitar el dolor o la problemática que en ese momento está teniendo. Algo similar para que hagamos contexto con profesiones. Pues bien, lo que nos dice el doctor es que tuvo desgraciadamente la pérdida de un familiar a través de que perdió la vida por un asesinato. Ese es el concepto real el coloquial del homicidio. El homicidio es un delito y que se va castigando, es de los delitos más penados en nuestra legislación penal.
Y es la privación de la vida, evidentemente la eliminación de ese factor, que es uno de los derechos más importantes. El otro punto era sobre este aspecto de duda que tienen los médicos, y lo iré abordando un poco más amplio. Y es una como falta de seguridad que tienen estos médicos, o bueno, en el caso del doctor y su gremio, ante circunstancias legales. También tocó un tema sobre falta de confianza. Lo aborda como esta parte de ser víctima de un delito, en este caso comentó la extorsión, una extorsión telefónica, que también, bueno, es un problema al menos en el país, las extorsiones telefónicas, ahora también las extorsiones digitales, algunas son físicas, es un problema de seguridad, considero yo, incluso todo el país, y lo aborda desde una perspectiva de falta de confianza ante las autoridades. Hemos estado dando cuenta en algunos comentarios anteriores sobre cómo no confiamos, ¿no? Incluso el podcast anterior hablaba de que efectivamente en este país nadie confía en nadie, y ese es un factor muy delicado y que hace que todo esto se vaya generando en más conflictos y que el derecho se haga más pesado en nuestro país. Pues bien, doctor, atendiendo a estos puntos que son, voy a sesgarlo porque bueno, su comentario es más grande. En la primera parte entiendo esta pérdida personal. Lo primero que debió hacer es efectivamente realizar alguna denuncia, entiendo que así fue. Nadie está privado, nadie está a salvo de que esto nos pueda ocurrir en un país en donde los homicidios dolosos han ido a la alza. Pero lo que quiero que nosotros tomemos en cuenta en este podcast es precisamente cómo se debe enfocar el concepto de asesinato. Voy a tomar primero ese punto. El asesinato es la forma coloquial en la que se dice que alguien comete un delito de homicidio, que se pena en el Código Penal y es un delito, es un tipo penal que así se le conocen a los delitos. Es un delito en donde el objetivo primordial es la protección de la vida y se señala como que se debe prohibir o se niega a la persona y se sanciona que la persona o cualquier persona prive de la vida a otro. Ese es el concepto básico del homicidio. En el caso particular de la extorsión es un concepto en donde una persona o un grupo de personas agrede a otra y amenaza con causarle un daño o un mal a él, a otras personas o a sus bienes, con el propósito de obtener un recurso económico. Hablaba también el doctor sobre que se tuvo que pagar alguna cantidad. El delito de la extorsión, como en el delito del homicidio, tiene algo que cuida, que protege, que se llama el bien jurídico tutelado. En el caso particular de la extorsión es el patrimonio, o sea, los bienes, los recursos. Hay casos en donde las personas que extorsionan pueden desapoderar a otras personas amenazándolas, engañándolas, haciéndolas creer en un peligro inminente. Y lo que afecta es este bien jurídico, que son los tangibles. Puede ser un reloj, puede ser un vehículo, puede ser recursos económicos, dinero, divisas, etc. Trato de ejemplificar estos dos puntos porque se entiende la extorsión como algo un poco raro, extraño. El homicidio como el asesinato, que en realidad el concepto es pérdida de la vida. Y tocó un tema que es mucho más extenso. Solamente voy a tratar de ejemplificarlo y tratando de resumirlo. En el caso de los médicos, esta parte de la disciplina y las dudas que tienen los médicos es una primero falta de objetividad de parte de los operadores técnicos. Esto es, hablamos de los abogados y de los propios médicos en particular, ya que desconocemos que el objetivo primordial de la medicina no es que un paciente a través de la medicina recupere la salud, sino poner todos los medios a su alcance para que en conjunto con el paciente éste pueda llevar un desarrollo adecuado y que de esta manera tenga una mejor calidad de vida o que recupere la salud al nivel en la que se encontraba antes de que el padecimiento lo aquejara. Pues bien, esta rama se le conoce como el derecho médico legal, pero el derecho médico legal en sí no existe como un concepto o como una línea específica, como puede ser la rama penal, la rama civil, la rama corporativa, etc. En el caso del derecho médico legal hay diferentes disciplinas que se conjuntan
y que de esta manera se desarrollan en el ámbito médico. Es digamos, un puente de comprensión entre la medicina, el derecho civil, que es de donde nacen las obligaciones entre un prestador de servicio y alguien a quien se le presta un servicio, como puede ser con un arquitecto, como puede ser con un abogado, como puede ser con un maestro, etc. En el caso de los médicos, atañen otro tipo de normas que obligan a que tengan ciertos mecanismos, parámetros y métodos que, combinados con ciertos descubrimientos y estudios científicos, me refiero científicos enfocados a la parte médica, dan un cierto tipo de reglamentación o un cierto tipo de métodos, se le llaman en muchos casos normas oficiales mexicanas, o las máximas de la experiencia médica o las buenas prácticas médicas, como se le conoce en el ambiente, y no son otra cosa más que la lógica técnica que van desarrollando a través de los mecanismos de investigación los médicos para poder desarrollar mejores protocolos, mejores actividades médicas e ir mejorando la práctica de la profesión médica. Esta parte, que son las obligaciones de los médicos a estar actualizados sobre estos procedimientos, protocolos o nuevos mecanismos de tratamiento o nuevos tratamientos, son lo que engloban la responsabilidad del médico. Tenemos una confusión en cuanto a que estas normas, estas reglas, estos procedimientos bien habidos dentro de la materia médica son la responsabilidad que deben seguir y obligadamente deben cubrir los médicos, y en parte es cierto, pero no desde la perspectiva en que la conocemos. Me explico. Desde el punto de vista social se entiende que estas prácticas son las obligaciones que tienen los médicos de realizar todas sus gestiones apegadas a estas normas, apegadas a las prácticas, apegadas a la ética, pero no apegadas al resultado. Esto significa que los pacientes lo que inadecuadamente pretenden o se cree en el común de la sociedad es que un médico está obligado a devolverle la salud, por decirlo de alguna manera, al paciente que se acerca a un médico. Y esto es desgraciadamente un error. Están obligados a practicar de manera profesional, ética y con toda la capacidad técnica con la que estén envueltos. Esto es, si hay una especialidad o un estudio más a fondo específicamente sobre alguna materia en particular, están obligados a llevarlas bajo los lineamientos más altos y los estándares más altos para esa actividad. Pero eso no significa que el resultado deba ser que el paciente tenga un resultado específicamente como el paciente lo quiere. Y ahí es donde está el máximo de los errores. Los médicos no le devuelven la salud a los pacientes, porque los médicos lo que ponen a su disposición son mecanismos, son medios para que el paciente, a través de los medios y el tratamiento, pueda alcanzar un estándar de vida más adecuado y una salud más apegada a esta que perdió o por el padecimiento no tiene en el momento en el que visita un médico. Ese es el punto de más confusión en el ámbito de la medicina. No es una confusión derivada de la actividad profesional del médico. Considero que este error o esta mala apreciación deviene de la mala práctica de algunos profesionales de mi profesión al momento de asesorar a pacientes, en donde se les señala que cualquier cosa es una mala práctica, es una negligencia, es una omisión de parte de los médicos. No es del todo cierto, no es así. El 80% de los casos que se llevan en CONAMED, y dicho estadísticamente, pueden revisarlo en la página de CONAMED, son médicos generales que generalmente atienden en lugares pequeños, como estas nuevas clínicas pequeñitas o estos consultorios que se encuentran al lado de las farmacias, y que hacen una labor social bastante loable. Y esos son los médicos que se encuentran más, son las quejas que más se encuentran en CONAMED. Y esto ocurre porque el grueso de la gente piensa que los médicos
les recetan mal el medicamento y que por esa circunstancia merecen un castigo por mala práctica. En verdad esto no es cierto. Tampoco el médico cirujano que realiza un procedimiento y hay una circunstancia ajena a él, como un caso en Oaxaca en donde un menor de edad falleció por un choque séptico, tuvo un problema con un medicamento, se hizo una reacción alérgica a un medicamento que nunca se le había suministrado. Es algo imposible de saber hasta que no realiza no hubiese tenido el suministro de este medicamento. Era imposible que los padres, el propio menor lo supiera, mucho menos el médico. Y aún así se pensó que el médico es responsable, y efectivamente esto no es así. Los médicos tienen una máxima al momento de que son protestados para que sean médicos, esto es que aceptan ser médicos en la profesión. Es una máxima sobre poner en lo más alto el conservar y procurar la vida. Los médicos, en todo sentido, su profesión está diseñada y desarrollada para que ellos cuiden y procuren la vida. Entonces no se entiende que un médico tenga la intención de querer privar de la vida a alguien. En muchos casos la medicina está mal interpretada por los propios colegas abogados y desgraciadamente también muchos pacientes. Entonces, si nosotros entendemos como sociedad que los médicos no son expertos en devolvernos la salud, sino son expertos en su profesión, en su disciplina, en el área en la que se desarrollan, entenderemos que muchos de esos factores también tienen resultado o dependen del resultado de cómo los pacientes llevan el tratamiento, se cuidan ante el tratamiento o previenen algún tipo de enfermedad derivado del tratamiento médico que les dan. Tratando de hacer un poquito sintética esta explicación, que también es un tema muy, muy vasto, podríamos hacer incluso varios podcasts con diferentes áreas para poder explicar cómo esto se debe desarrollar de manera adecuada sin que sea una carga para los médicos, y a su vez también ir explicando caso por caso, si es necesario, a los pacientes cómo ciertas cosas sí pueden ser una responsabilidad, una mala práctica o una falta de pericia, y cómo en ciertos casos todo esto no existe. Voy a poner un ejemplo para tratar de esclarecer este punto. Hubo hace unas semanas un asesoramiento en ese sentido a una persona que perdió a su familiar en una institución pública. La esposa, perdió a su esposo. Y esto fue derivado de el marido tuvo ya un padecimiento de tiempo atrás, tenía hipertensión, tenía diabetes, tenía ya insuficiencia renal crónica, y el punto de la duda de la persona era que la persona había tenido neumonía y que al momento de morir, dentro de todos los padecimientos que aparecían, lo que no se había tratado en su momento era la neumonía. Y aquí ocurre algo muy particular. La neumonía no fue el factor de la muerte, no fue el punto medular que desembocara en la muerte, no provocó la muerte, así de simple. Lo que ocurrió es que todos los padecimientos que tenían hicieron que disminuyera su nivel de defensas en el organismo, y junto con todos los demás padecimientos, pues aparece o se infecta, se contagia de neumonía. En un hospital es muy común también eso. Y bueno, todos los demás padecimientos hicieron que perdiera la vida. Y entonces el asesoramiento iba encaminado a verificar si esta parte de que la neumonía apareció durante el tratamiento de las demás afecciones era una negligencia médica. Evidentemente no es así. Eso pudo haber sido incluso el resultado de que todas las demás afectaciones lo dejaran en un estado muy vulnerable en cuanto a nivel de defensas en su organismo. Obviamente este tipo de explicación, aunque es muy cortita tratando de ejemplificar, no es grato para una persona que piensa que existió una negligencia médica. Evidentemente aquí no existe. Decirle lo contrario y decirle que va a obtener algún recurso económico en contra del hospital, una institución pública o los médicos, primero es una mentira. Sería tratar de lucrar con el sufrimiento de una persona. Y segundo, estaríamos, cualquier cosa que se le cobrase a la señora, intentase cobrarse porque se llevara un trámite de esta naturaleza, primero es estéril y segundo sería tanto como robarle a esta persona.
Se le explicó de esta manera, incluso le dijimos que si toma otras opiniones, que las tome desde el punto de vista muy objetivo, pero si alguien, algún abogado, profesional, colega, le dice que eso es una negligencia médica, evidentemente lo único que va a ocasionar es que pierda su dinero y su tiempo. Este es un pequeño ejemplo. Los médicos no provocaron que tuviera todos esos padecimientos, pero trataban de controlarlos de una manera en la que la persona tuviera una calidad de vida más adecuada. La persona creo que tenía como 55 años, mal no recuerdo. Evidentemente era joven para las condiciones de salud que presentaba y murió prematuramente. Eso no puede ser responsabilidad de los médicos. Hemos tenido casos en institutos que nosotros representamos en donde, habiendo 20 camillas para urgencias, existen 30 pacientes en urgencias. Y todos, por el instituto que nosotros representamos, tiende a que sus pacientes sean adultos mayores. ¿A qué adulto mayor se le puede quitar el oxígeno para ponérselo a otro? Evidentemente eso no puede existir. Hay circunstancias que no se pueden advertir y no se pueden controlar y que no pueden ser achacables a los médicos. Esas son las características que debemos cuidar tanto pacientes como médicos. Y estando bien conscientes tanto de los derechos de los pacientes, porque evidentemente también tenemos derechos, igualmente los médicos tienen derechos, y si tenemos una buena asesoría desde el punto de vista legal, un cuidado de las condiciones médicas y sobre todo una perfecta comunicación entre médico-paciente, estos riesgos evidentemente se minimizan. Tratando de ser muy enfático y muy objetivo sobre lo que nos comentaba el doctor Romo, estas dudas, estos asesoramientos debe ser por un profesional experto en la materia, que conozca el ámbito médico-legal, que conozca las disciplinas que se engloban en el ámbito legal a razón de la medicina. No es cualquier persona la que se puede dedicar a esto y puede entenderlo porque depende de muchos factores. Y esto me lleva también a un punto en particular. En el caso de los médicos, que es el punto que estoy tratando, existen muchos charlatanes, y así lo voy a decir, ese es el concepto. Existen unas supuestas pólizas jurídicas, algunas empresas que se dedican a dar un supuesto servicio de pólizas. En principio, evidentemente esos no son pólizas, son contratos de servicio prepagado y no tienen ningún tipo de certeza y ningún tipo de control sobre lo que pueda ocurrir o no ocurrir. No responden ante las eventualidades porque no tienen la capacidad técnica, no son instituciones de seguro para que puedan desenvolver o desarrollar o atender alguna emergencia más que como un abogado. Ya hablaremos más al respecto de esto, pero lo importante de esto es que sepamos que en realidad estas cosas y condiciones no existen, así como tampoco existen ninguna certeza sobre lo que es una póliza de arrendamiento jurídico, en donde un despacho te dice cómo prevenir que una persona arriende un inmueble y después lo saque. Eso tampoco existe. Son contratos de servicios prepagados que le colocan nombre de póliza tratando de aseverar algo que está en una ley específica y que solo una institución de crédito, institución de seguros y fianzas puede expedir. El concepto, lo pueden utilizar, pero nunca será de la envergadura de lo que puede desarrollar una empresa o una institución de seguros o fianzas. Dicho esto último, tratando de sintetizar estas partes de las que he hablado en relación a nuestro amigo Romo, evidentemente lo que a él le aqueja encaminado a estos puntos es también esta desconfianza y esta falta de empatía de las autoridades hacia las personas a las que sirven. Las instituciones como el Ministerio Público, los juzgados en materia civil, en materia mercantil, en materia federal, locales, federales, tienen una carga de trabajo importante. No hay otro mecanismo por el cual se puedan atender a estas circunstancias. Hay algunos mecanismos autónomos, hay algunas instituciones de derechos humanos como la Profeco, la Prodecon, la Comisión de Derechos Humanos, pero estas instituciones que tutelan ciertos derechos no tienen la capacidad judicial ni técnica para poder obligar a las partes a llegar a una circunstancia, ¿no? A un objetivo. Esas, por desgracia, serán el camino en el caso del homicidio y la extorsión, una denuncia ante un ministerio público,
que desgraciadamente pues es cansado, es tedioso, lo comentábamos en el podcast anterior. Trata siempre de ver desgraciadamente cómo todo se atora, todo se atrasa, pero bueno, es parte de la cultura, pero desgraciadamente es el mecanismo que se tiene que utilizar. En el caso de la representación de los médicos, del asesoramiento adecuado hacia los médicos, pues lo más importante y lo más adecuado primero es que conozcan sus obligaciones, que a su vez con el manejo de un abogado especializado en la materia puedan disminuir las condiciones de riesgo a través de verificaciones en sus expedientes clínicos, de los asesoramientos técnicos adecuados. Es entendible, los médicos son de los profesionistas que más se actualizan por protocolos, por descubrimientos, por investigaciones científicas, por cambio de medicamento, por novedosos innovaciones en el sistema médico. Pero lejos de eso también han dejado también un poquito de lado las obligaciones que tienen como profesionales de la salud a estar actualizados en contratos, en actividades civiles, en actividades mercantiles. Ahora con la COFEPRIS y algunas determinaciones muy estrictas sobre riesgo sanitario, verificaciones administrativas, hay que estar con mucho cuidado en ciertas actividades que se desarrollan en la práctica de la medicina. Obviamente todo esto debe estar muy cuidado, debe seguir protocolos, debe seguir procedimientos, todo en la vida profesional debe tener una pausa, un tiempo, un ritmo, un registro. En la parte de la medicina no es la excepción y por el contrario, el expediente clínico lo que da es orden a los pasos que se siguen, al inicio de las actividades que desarrollan como medicina, en qué momento las realizan, cómo es que las realizan, en qué parámetros se utilizan, en qué horarios. Todo este bagaje de reglas y de mecanismos son los que operan para verificar el mínimo riesgo hacia los propios médicos y su actividad profesional. Tendiendo a esto y tratando de cerrar como los puntos en los que nuestro amigo el doctor Romo nos hizo favor de compartir, es muy importante que los médicos tomen en cuenta estas recomendaciones. Al final lo hacen todos los días, en mayor o menor medida, solo habría que pulir cómo se realizan esas actividades y verificarlas constantemente para irlas actualizando. Esa sería de nuestra parte como profesionistas y especialistas en estas materias, porque bueno, mi despacho tiene una especialidad específicamente en el desarrollo de actividades de defensas a médicos y a institutos, por eso es que nos atrevemos a dar consejos en relación a esto. Agradecemos mucho los comentarios que nos hizo el doctor y estamos en espera de que cualquier otra persona nos señale. Las dudas, los comentarios, estos temas médico-legales son vastos, pueden haber infinidad de experiencias y de casos prácticos. En el caso del homicidio es aún más amplio. En el caso de la extorsión, los delitos patrimoniales, pues también hay mucha información que podemos abordar. Por favor, déjenos saber en sus comentarios, los que nos siguen, qué otros datos podemos ir avanzando de estos temas, qué quieren saber más, qué podemos empezar a analizar. Iremos también desarrollando algunos otros puntos que el doctor nos hizo favor de señalar, que ya iremos acomodando conforme a los temas. Y nos agradaría mucho saber las opiniones de los demás que nos escuchan. Después de haber tratado de resumir un poco estos temas que son bastante grandes y bueno, para un servidor son súper apasionantes. Para mí el derecho es la liga que en todo se encuentra, que en todo converge, en donde todos nos podemos encontrar. No me queda más que agradecer el espacio que nos dan en su día a día, en el tiempo que nos escuchen. Les agradezco a todos el espacio y que me permitan expresar mis ideas y lo poco que sé al respecto de estas materias. Por mi parte es todo y nos vemos pronto.